muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, Gloria, gloria al Señor Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria. Te damos gracias, Señor, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. En este momento recordamos que cada quien pone su intención personal de gratitud, de alabanza, alguna necesidad que queramos pedir. Y luego a nombre de todos le hacemos una sola oración a Dios, que es la misma que se está diciendo en toda la Iglesia Católica en este día. Oremos.
rogamos nos concedas, Dios Todopoderoso, que al reafirmar en este día nuestra fe en la ascensión a los cielos de tu unigénito, nuestro Redentor, nosotros vivamos también con nuestros pensamientos puestos en las cosas celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les llenará de fortaleza, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente el cielo, viéndolo alejarse, se le presentaron 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor el Altísimo es terrible, y de toda la tierra Rey supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios
Dios asciende a su trono, aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo semejante a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Nos sentamos tantito. Celebramos, hermanos, este domingo la glorificación, la plenitud de la obra de nuestro Señor Jesucristo, como les decía al inicio de esta Santa Eucaristía, en la que el Señor Jesús cumple la voluntad del Padre Dios, anuncia, instaura el reino de Dios entre nosotros, y una vez que cumple el cometido, lo que Dios
el Padre Celestial ha pedido, el Señor Jesús regresa de donde venía, de la gloria eterna de Dios. El Señor Jesús, hermanos, como se dice ahora en muchos círculos, cierra su ciclo, no deja las cosas a medias, acaba bien las cosas, no deja pendientes. Y esto, hermanos, nos alegra a nosotros, sus discípulos, porque como escuchamos en la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, no deja de ser admirable el hecho del Señor que regresa de donde venía con su plenitud de gloria. No deja de ser fascinante y que, como escuchamos en la primera lectura, nos puede dejar paralizados ante este espectáculo de la grandeza de Dios manifestada en Cristo Jesús, de estar como los discípulos, a quienes tuvo que hablarles los ángeles y decirles: hey Galileos, ¿qué hacen ahí parados? ¿No? Hey orizabeños católicos, ¿qué hacen ahí parados? Discípulos de Cristo en Orizaba, ¿qué hacen ahí? ¿No? Viene a decirnos a nosotros, hermanos, también los ángeles del Señor, porque siempre tenemos esta situación, esa posibilidad de la admiración y la grandeza que nos paraliza. Pero el mismo Señor nos impulsa a no quedarnos parados y anunciar la buena nueva, la alegría de su presencia entre nosotros. Sube al cielo, pero se queda entre nosotros de una manera diferente. Y en esta fiesta de la ascensión del Señor, en esta subida con su poder, con su grandeza, de donde venía, nosotros, hermanos, en la Iglesia Católica, los discípulos del Señor, entendemos que empieza el tiempo de los discípulos de Cristo. Galileos, ¿qué hacen ahí parados?, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en el Evangelio de San Mateo nos dice el Señor: vayan y enseñen a todas las naciones. Es decir, no podemos estar parados contemplando esto, sino nuestra experiencia de la grandeza de Dios que vivimos nosotros en el encuentro con Cristo, estamos llamados a comunicarlo, hermanos. Estamos llamados a compartir nuestra alegría del encuentro con Jesús. Por eso, en este domingo de la ascensión del Señor, hermanos, nosotros contemplamos al Señor, como dice el texto de Mateo, que ha recibido todo el poder en el cielo y en la tierra, pues así glorificado y pleno, ese poder de Dios que se ha hecho servicio, ese poder de Cristo que es el amor hecho servicio salvador, nos invita a los discípulos, a los de entonces y ahora a nosotros, a ir por todo el mundo y enseñar a todas las naciones. Qué hermoso que en nuestra diócesis y aquí en particular en nuestra catedral de Orizaba, la pastoral vocacional está celebrando su semana vocacional. Cuando entramos en el atrio vieron algunos carteles, muchachos, el padre Miqueas, promotor vocacional, las hermanas religiosas, que nos animan a entender esta dimensión de la vocación, que no es solamente a la vida sacerdotal. A veces pensamos como que la vocación en la iglesia es solamente para ser sacerdote o religiosa y ya. No, hermanos, tenemos una vocación hermosa de ser discípulos de Cristo. La semana vocacional es el eco en nuestra diócesis de lo que el Señor Jesús tiene proyecto para la humanidad. Que todos seamos sus seguidores,
que todos seamos sus discípulos. Pero ¿quién tiene que entusiasmar? Los mismos discípulos que se han encontrado con Él. Ese es, hermanos, el proyecto de Dios. El Señor Jesús sube al cielo glorioso, pero sus discípulos quedamos en la tierra y somos continuadores de la obra redentora de Jesús. Nos ha dejado todo para continuar su obra salvífica. Entonces, cuando nos dice, vayan y enseñen a todas las naciones, bautícenlos, hermanos, nos está invitando que la vocación al encuentro con el Señor, el llamado, no es solamente para unos cuantos, sino que todos estamos llamados a ser discípulos del Señor, como sacerdotes, como religiosas, como matrimonios cristianos. Fíjate que se nos ha olvidado que el matrimonio es una vocación, el matrimonio es un llamado que Dios hace a crear esa familia, esa iglesia doméstica, donde se ama, donde se vive el amor, donde te encuentras con Dios, donde se vive un santuario de amor, de vida, de servicio, donde se aprenden valores, donde nos encontramos con Dios. ¿Cuál es el primer lugar donde aprendimos que hay Dios? ¿Dónde aprendimos a hablar con Dios? ¿Dónde experimentamos el amor, el cariño, la ternura? Pues en la casa, en la familia, ahí empezó. Después hemos crecido, nos hemos integrado a la comunidad, hemos participado de la catequesis, de nuestras misas, de nuestros grupos, pero todo empieza, hermanos, en la familia. Queridos padres de familia, los felicito por su vocación al matrimonio. Y les animo a que ustedes sigan siendo los primeros que hacen discípulos de Cristo en su casa. Que ustedes son los primeros que anuncian el reino de Dios en su casa a sus hijos. El esposo a la esposa, la esposa al esposo, y que nos vamos haciendo un lugar del encuentro con Dios desde la familia. Hace un momento tenemos un curso de pastoral bíblica, de la interpretación de los textos de la Escritura, y son como 90 laicos que están participando. Ya vamos en el sexto módulo de 8, y a la salida me decían, oiga, señor obispo, porque pasé a saludarlos, sería bueno que el diácono que está aquí, ¿por qué no también va a tal parroquia? Y luego me sale otro de otra parroquia, oiga, no, mejor a tal parroquia, no digo los nombres para que no se... Y luego un cuarto, así 3 y 4 me dijeron, y le dije, bueno, ¿por qué no mejor promovemos las vocaciones sacerdotales en su familia? ¿Por qué no mejor le ponemos más entusiasmo a las vocaciones en tu parroquia? Porque hay muchos, como el diácono, muchos jóvenes con muchas potencialidades que nos pueden servir en la iglesia. ¿Pero qué nos está faltando? Promover las vocaciones sacerdotales y religiosas que brotan, que nacen ¿de dónde? De la familia. Entonces, hermanos, a todos nos surge tener sabor, sentido, todo eso de que vayan y hagan discípulos, es un anuncio, es un llamado que Dios hace a toda la iglesia. Y esta vocación de ser discípulos del Señor, luego la viviremos en la alegría del sacerdocio, en la alegría de la vida consagrada y en la alegría de una familia cristiana. Hermanos, eso es pues lo que el Señor nos invita. Vayan, dice el Señor, no los quiero quietos. Por eso los ángeles se le aparecieron, como nos dice San Lucas en la primera lectura, cuando ven que Cristo sube al cielo. San Mateo nos pone en concreto palabras de Jesús que dicen, vayan, enseñen, bauticen.
Pónganse en movimiento. El Papa Francisco invita a la iglesia, hermanos, que seamos una iglesia en salida, que vayamos, que llevemos la alegría de Dios, que llevemos la buena noticia, que no esperemos que todos vengan al templo, ni que todos se acerquen a mi grupo, el que sea, sino que tu grupo, tu movimiento, tu apostolado salga. Que tu familia cristiana lleves alegría, lleves esperanza a otras familias que no se han encontrado con el Señor. Que llevemos una buena noticia de Dios, de su amor, de su misericordia. Hoy, hermanos, la evangelización nos surge realizarla a todos. La ascensión del Señor al cielo y su mandato misionero es algo que nos toca a nosotros, discípulos, de poner en contacto con Jesús. Dice el Papa Francisco, necesitamos llevar a Jesús ahí donde falta alegría, ahí donde falta esperanza. Hermanos, tantas situaciones que vivimos hoy, por mil razones, y a veces le echamos la culpa a la estructura política, económica, social, educativa, pero nosotros católicos también tenemos mucha responsabilidad en las cosas que están mal. ¿Y saben cuál es nuestra responsabilidad? Hermanos, llevemos la presencia del Señor, nuestra manera de vivir, nuestra manera de creer, de pensar, de actuar, que hable de Cristo, que nosotros podamos colaborar para hacer un mundo mejor, más humano, más fraterno, menos violento, más educado, más limpio. Qué calorones tenemos, ¿verdad? No se había visto en Orizaba esto, me dijo por ahí una persona en una parroquia. Pues vamos a seguir contaminando, yo le dije, ¿no? Vamos a seguir sin revisar las emisiones de gases, vamos a seguir tirando la basura donde caiga, vamos a seguir consumiendo papel y consumiendo cosas que deterioran el medio ambiente. Pues, al cabo está rete sabroso el calor. No, ¿qué pasó, señor obispo? Le dije, pues es lo que estamos haciendo, pues. Entonces, hermanos, vamos a ponerle entusiasmo, no vamos a cambiar nosotros la realidad de golpe, pero sí podemos colaborar un poquito los católicos en hacer un mundo más humano y más limpio. Esa es nuestra misión, ser más humanos, más fraternos, ser más comprensivos y más cuidadosos con la madre tierra, como dice el Papa Francisco, que también nos toca cuidar. ¿Qué tal si sembramos más arbolitos? ¿Qué tal si ahorramos mejor el agua? ¿Qué tal si la desperdiciamos menos? ¿Qué tal si animamos en las áreas verdes, en nuestros patios, qué sé yo, y le ponemos más ganas a sembrar más arbolitos? Es que no sabe que estamos en la ciudad de Orizaba. No, pues aunque sea ciudad, también nos hace falta lo verde. Entonces, hermanos, eso es la misión de los discípulos del Señor. Ese es nuestro caminar, ser testigos de una vida nueva, ser testigos de que podemos ser mejores, ser testigos que el odio, la violencia no está en el corazón de un discípulo de Cristo. Nuestras palabras de ánimo, la forma como educamos la familia, la forma como nos llevamos unos con otros y nos respetamos, que hablen, que demos testimonio de que los discípulos de Cristo somos hijos de Dios y hermanos unos de otros. Dice Jesús, vayan, anuncien el Evangelio, lleven la buena noticia, bauticen. ¿Se fijaron que dice bauticen? ¿En el nombre de quién? Del Padre. La palabra bautizar significa ser sumergido en el agua. Bautizar, hermanos, significa que nosotros los cristianos hemos sido sumergidos en la vida de Dios, que es Padre, Hijo. Entonces, ¿por qué dice Jesús vayan y bauticen? Porque Jesús pide que el que se ha encontrado con Él esté empapado, esté sumergido en la vida de Dios y de la Santísima Trinidad. ¿Y esto para qué? Para que allí llevemos la presencia de Dios donde quiera que esté
un discípulo de Cristo. Esa es nuestra misión, hermanos. Eso es lo que nos toca a los discípulos de Cristo, llevar esta alegría del encuentro con Dios, lo que vivimos, lo que somos. Todos nos equivocamos, todos cometemos pecado, tranquilos, pero también Jesús nos dejó el remedio. Para que esta presencia de Dios no se venga menos, nos dejó los sacramentos para renovarnos, para revitalizarnos, para reconciliarnos con Dios cuando cometemos pecado y para alimentarnos permanentemente de su cuerpo y de su sangre. Que su palabra sea para nosotros luz para nuestros pasos. Así que, hermanos, esta es la ascensión del Señor. El Señor sube al cielo, cierra el ciclo encomendado por el Padre Celestial, regresa a la gloria de donde venía, pero no se aleja de nosotros. Se queda con nosotros porque nosotros vamos a ser continuadores de su obra. ¿Sí queda claro? El bautizo de Cristo, nuestro bautismo en la iglesia, nos hace discípulos con una vocación especial para hacer presente a Dios donde quiera que estemos. Nuestra presencia, hermanos, nos lleva a que nosotros, discípulos de Cristo, vayamos haciendo, en la medida que cada quien pueda, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, un mundo según el corazón de Dios. Y nos da mucho consuelo esto. Yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Oye, ¿quién te dice eso? Las despedidas, cuando alguien se nos muere, pues sabemos que lo queríamos mucho y le echamos la lagrimita o la lagrimota, pero pues está de otra forma en el recuerdo, en el cariño, en la fotografía que nos dejó tal vez. Ahora que si te dejó herencia, mejor. Pero no siempre se deja herencia, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ya no está físicamente. Y pudiéramos pensar que lo mismo pasa con Jesús. No, hermanos, nuestro Señor garantiza su presencia. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no vamos solos en la vida. Los discípulos de Cristo vamos de la mano de Jesús. Él es nuestra garantía, Él no nos abandona. Él está presente de una manera gloriosa, maravillosa, por los sacramentos, por su palabra, por el amor y sobre todo por la presencia del Espíritu Santo que deja la iglesia. Cristo sube al Padre, intercede por nosotros. ¿Se han fijado que en la iglesia todas las oraciones que hacemos en la liturgia siempre decimos por Cristo nuestro Señor? ¿Se han fijado? ¿Y qué responden ustedes? Pero hay que responderlo siempre fuerte, porque ese amén que decimos en la liturgia es esa oración plena de la iglesia que está pidiendo la intercesión de Jesús, que desde el cielo reza por su iglesia. Y al mismo tiempo que intercede ante el Padre por nosotros, está entre nosotros. ¿Y cómo le hace para hacer tantas cosas? Pues porque es Dios. Así que, hermanos, ánimo, no vamos solos en la vida. Nuestra fe católica, nuestra fe en el Señor Jesús es maravillosa para que nosotros vivamos con alegría y pongamos nuestra esperanza de llegar como Jesús al cielo, que ahí también es nuestra meta. ¿De acuerdo? Así que no se nos olvide lo que nos dice hoy, pues, los ángeles a los discípulos, que también es para nosotros estas palabras: Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? ¿De acuerdo? Vamos a predicar el evangelio en la familia, en el barrio, en la comunidad, no solo de palabra, sí de palabra, pero sobre todo por nuestra forma de vivir. Que así sea. Hermanos, profesemos con alegría nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, que murió y resucitó, que está sentado a la derecha del Padre y ha de venir a juzgar a vivos y muertos? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de los muertos y la vida eterna, decimos con alegría, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia Católica, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, oremos a Jesús resucitado, vida y esperanza de la humanidad entera, y digamos: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por toda la Iglesia extendida de oriente a occidente, que viva siempre llena del gozo del Espíritu Santo y sepa transmitirlo al mundo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los responsables de las naciones, que el Señor los asista en su misión de procurar el bien común y la paz. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los mexicanos que han elegido servir a la patria en la Marina, que reconozcan en Cristo un modelo de vida y servicio. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los periodistas y por todos los que trabajan en los medios de comunicación, que se esfuercen siempre al servicio de la verdad y de la concordia. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos nosotros, que estas fiestas de Pascua fortalezcan y renueven nuestra vida cristiana. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Escucha, Jesús resucitado, nuestra oración y envíanos tu Espíritu para que nos acompañe siempre a nosotros, a toda la Iglesia y a la humanidad. Tú, que glorificado a la derecha de Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos.
Toma mis momentos de tristeza y soledad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, y toda mi voluntad. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la Ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos, a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Es el Señor, Dios del universo, quien no cesa del cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, pastor de esta iglesia diocesana, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares, conocidos, amigos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, y cuantos vivieron los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y nos damos el saludo de la paz. ¿La paz contigo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.
gusta, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acopla a él. Venid, gusta, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acopla a él. Venid, gusta, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acopla a él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a él. Bendeciré al Señor, sin cesar en su alabanza. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a él. Agradeced al Señor, glorifiquemos su nombre. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a él. El pobre clama al Señor, y Él le libra de su angustia. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a él. Derramaré sobre ti mi
senderos, y yo haré que mi ley puedas guardar. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenemos unos avisos, hermanos, que de todas maneras ya están en el noticomentarios del boletín parroquial. El señor obispo va a venir del 20 al 22 de junio, o sea, yo, a la visita pastoral. La visita pastoral no es nada más venir a misa como normalmente lo hago, y ordinariamente estoy aquí en lo más que puedo. La visita pastoral se le llama así porque el obispo se encuentra con los diferentes grupos. También vamos caminando por los barrios y capillas para conocer un poco más de cerca la realidad que se vive en la parroquia. Entonces a Catedral le toca la formalidad de esta visita, que se llama pastoral. También se revisan libros, bautizos, cómo están las catequesis. Se le da una repasadita a la parroquia, no crean que no. Y entonces nos toca hacerlo del 20 al 22 de junio. También vamos a tener misión parroquial a propósito del Evangelio de hoy. Ya no lo toqué en la homilía, pero en todo lo que es la parroquia de San Miguel Arcángel, que sí es la catedral, pero aparte tiene un territorio parroquial, con la ayuda de los seminaristas y los laicos que forman parte de la misión permanente, vamos a realizar, y cuando digo vamos es que también yo voy a ir en el visiteo y llevar la buena noticia en las diferentes calles y barrios de nuestra comunidad parroquial. Esto va a empezar el 11 de junio y terminará el 2 de julio por los sectores de la parroquia. Bueno, también estamos en la semana vocacional que empieza hoy y termina el 4 de junio. Hay un encuentro juvenil en el Colegio México el 3 de junio de 4 a 7. Todo está aquí, nada más le estoy repasando. Y el día de ayer se llevó a cabo en el salón parroquial un examen ético, hermanos, de la primera generación de cinta negra. Así que felicitamos a los atletas de María. Y ya el examen técnico lo tendrán el próximo 17 de junio. El próximo domingo es primer domingo de mes. Les pedimos que nos echen la mano con alguna despensa, si pueden, para compartir con las familias más necesitadas. Todavía tenemos periódicos de Buena Noticia. Ánimo, hermanos, vamos a leer, hombre. Vamos a sacudirnos los católicos esa inercia de la no lectura, aunque sea algo sencillo como es el periódico Buena Noticia. Así que les invito a que lo lean. Buenas tardes, hermanos. También de parte de la Pastoral Vocacional se les invita a consumir los alimentos que en el atrio han preparado para ustedes. Al aportar o al consumir ayudan para que la Pastoral Vocacional tenga recursos y siga promoviendo las vocaciones, que como lo decía el señor obispo, no únicamente es a la vida sacerdotal, sino también a la vida religiosa y a la vida matrimonial. Buen provecho y buena tarde. Eso de buen provecho es que compren ahí. Así que vamos a tomarles la palabra. Yo ya me asomé a las tostaditas y las garnachas y no están mal. Pero a ver, vamos a comparar gustos. Vamos a rezarle a la Virgen María, que bendiga a nuestras familias, que nos dé vocaciones a la familia, al sacerdocio, a la vida religiosa, y que nos bendiga con la paz. Que nos haga listos, que nos haga inteligentes para saber elegir libremente a las autoridades municipales donde quiera que vivamos. Que seamos libres y que veamos qué es lo que más conviene desde nuestro punto de vista y libremente votemos, pero que sea para bien de las comunidades.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La paz esté con ustedes. Nos inclinamos y a cada petición digan amén. Que Dios Todopoderoso, cuyo Hijo ascendió hoy al cielo y les abrió el camino para llegar a donde está Él, los colme de bendiciones. ¿Todos? Que Él les conceda que así como Cristo resucitado se manifestó visiblemente a sus discípulos, así también se manifieste benigno con ustedes cuando vuelva para juzgar al mundo. ¿Todos? Que Cristo, sentado a la derecha de Dios Padre, les conceda a ustedes por su fe en este misterio la alegría de sentir, según su promesa, que Él permanece con ustedes hasta el fin del mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que sigan pasando feliz domingo, Dios los cuide y acompañe. Podemos ir en paz.